Hola, hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a aprender cómo descargar, instalar y configurar SAM paso a paso. Si eres nuevo en esto o simplemente quieres asegurarte de que todo quede perfecto, este tutorial es para ti. Te mostraré desde la descarga hasta la configuración básica para que puedas comenzar a desarrollar tus proyectos web sin complicaciones. Quédate hasta el final del video para aprender paso a paso detalladamente. Lo primero que vamos a hacer es irnos al navegador. Una vez estemos en el navegador, vamos a escribir SAM. Nos vamos a ir a la primera página, que es la página oficial de la aplicación. Una vez estemos aquí, podemos encontrar varias opciones. Tenemos para descargar en Windows, Linux o Mac. También podremos encontrar acá un apartado donde podemos encontrar otras versiones disponibles. Yo en este caso voy a estar utilizando la última versión para Windows. Tenemos un aviso que nos dice que la descarga va a empezar automáticamente, y si no es así, demos aquí para descargar de forma manual. Acá podemos observar que la descarga ya ha comenzado y solo necesitamos esperar que finalice. Es sumamente rápido, solo pesa 150 megabytes. Una vez ya se ha terminado la descarga, simplemente damos clic, aceptamos y vamos a esperar que comience el instalador. Este aviso que nos aparece acá es porque tenemos activo el control de cuenta de usuario en la configuración del sistema. Aquí le vamos a dar en siguiente, siguiente. La ruta de instalación vamos a dejarla igual. Damos en siguiente, el lenguaje tenemos inglés y alemán. Y esperamos que comience la instalación. Este proceso es un poco largo y yo voy a adelantar el video para que no se haga tan tedioso. Una vez que la instalación ya ha finalizado, aquí tenemos la opción para abrir automáticamente el panel de control. Vamos a darle en finalizar. Y este es el panel de control de la aplicación de SAM. Vamos a probarla ejecutando el módulo de Apache y el módulo de MySQL. Para ejecutar una prueba rápida, vamos a irnos acá al navegador y vamos a escribir la dirección 127.0.0.1 barra php myadmin. Y listo, ya hemos ejecutado una prueba y pudimos verificar que la aplicación de SAM funciona correctamente. Ese ha sido todo el video tutorial, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar para más contenido como este. Bye.